Hola, hola, bendiciones en esta mañana de miércoles, que Dios te bendiga, ya miércoles 6 de julio del año 2022, miércoles que es una feria propiamente de la semana 14 del tiempo ordinario. Durante este mes de julio, este inicio, pues providencialmente hemos hablado mucho sobre el tema de la vocación. Como decía, a veces cuando empezamos el año, o mejor dicho, finalizando el año X o Y, pues normalmente vienen a nuestra mente una serie de propósitos. Decimos que queremos pues bajar de peso o adquirir una carrera o comprarnos algún vehículo o algún bien o llevarnos mejor con otra persona. Y sería necesario que como bautizados pues también partan en nuestra vida alguna serie de propósitos en función de nuestro llamado evangelizador. Por eso, en este inicio de segundo semestre, donde tal vez sería necesario también que nos sentemos a evaluar en nuestra vida en general, pero también nuestra vida de fe en particular, pues podríamos analizar qué tanto hemos pues nosotros impulsado en nuestra vida ese sentido evangelizador, ese llamado a anunciar a Cristo. Ahora bien, vamos a reflexionar sobre muchísimos temas, que es justamente este capítulo 10 de Mateo, esos primeros versículos que son los que nos inviten a reflexionar sobre el sentido del llamado que estamos teniendo. Me explico de otra manera. El Evangelio de Mateo en este capítulo 10 nos habla de cómo Jesús pues constituye ese grupo de 12 que serían después de su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos, los encargados de pues distribuir o de más bien hacer que el Evangelio, que el mensaje de Jesús y la presencia de Jesús llegue a todo el mundo. Inicialmente en la línea propiamente de su país. Porque al final es una frase muy interesante con la que Jesús cierra este texto que nos regala la liturgia, que es: no vayan a tierra de paganos, no vayan a tierra de samaritanos, sino que empiecen por las ovejas del pueblo de Israel. Vayan y prediquen, proclamen que el reino de Dios está cerca, que estás pronto a ellos el reino de los cielos. Y ahorita podríamos pensar que es una llamada que se vuelve muy importante también en estos tiempos, que es justamente la evangelización que debemos dar, pero en primera parte, la evangelización intraiglesia, dentro de las paredes, por decirlo de alguna manera, de la iglesia católica o de la iglesia en general, de la iglesia cristiana católica. ¿Por qué? Porque es cierto que hoy estamos viviendo un problema de mucho anticristianismo, se está atacando la fe, se están atacando los valores cristianos, se están atacando muchas cosas en las que creemos, pero lo grave del asunto es que justamente muchos de esos ataques, muchas de esas distorsiones, muchos de esos señalamientos vienen de personas que se dicen católicas. Y eso es algo muy serio, es algo muy, muy, muy complicado, porque nos estamos dando cuenta de que hay católicos, pero católicos de nombre, que al final del camino eso no lo existe. Es esa famosa frase que muchas veces escuchamos decir, que es: yo soy católico, pero no soy practicante. Yo soy católico, pero no creo en la Virgen, no creo en los sacramentos, no creo en la Biblia, no escucho ninguna formación que dé un sacerdote o algún laico, no saco ratito para oración. Es como decir: yo soy vegetariano, soy vegano, pero como carne, como pollo, eh, yo soy pues alguna cosa, y hacer completamente lo contrario. Eso es lo que a veces ocurre cuando decimos pues que somos católicos no practicantes o que somos cristianos no practicantes. Al final no somos cristianos, porque el cristianismo, porque la vida en Jesús debe ser una llamada constante según los criterios evangélicos. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? ¿O qué se requiere ahorita? Es lo que aquel libro de Scott Hahn decía, el título: La evangelización de los católicos. Y ampliémoslo: la evangelización de los cristianos. Hoy muchas veces decimos que creemos en Jesús,
pero cuando hay cosas del Evangelio, cuando hay mensajes, mandatos del Señor que no están en mi manera de pensar, que no son acorde a las cosas que yo pienso, que yo vivo, pues entonces lo puedo descartar. Y entonces al final termina siendo el Evangelio un buffet donde yo puedo elegir esto, donde yo puedo descartar lo otro. Y no puede ser de esa manera. ¿Por qué? Porque justamente por esas cosas es que la fuerza del Evangelio a veces no se percibe. Y por eso es que muchas veces ha ganado terreno esas ideologías, esas mentalidades, esa cultura de la muerte que hoy pues justamente achaca a nuestra sociedad. Hoy no es únicamente el tema de decir, no, es que hay atropello a los derechos humanos o no hay libertad, la religión no me da libertad o la fe no me da libertad. No, todo lo contrario. La fe da la mayor de las libertades. ¿Por qué? Porque nos conduce en un camino donde se busca el bien común, aunque mucha gente quiera pues darte a entender lo contrario. Es importante que conozcamos nuestra fe, porque mucho del ataque que nuestra fe pues está recibiendo es justamente por la tibieza que nace del corazón de muchos que se dicen católicos, pero al no conocer las enseñanzas de Jesús, al no conocer verdaderamente la doctrina, al no tener noción de lo que la iglesia enseña, termina creyendo cualquier cosa. Y eso es un riesgo muy fuerte dentro de nuestra vida de fe, porque al final nos convertimos en aquellos cristianos que viven una doctrina licuada, como lo decía el Papa Francisco. Porque entonces no tienen una conciencia y una firmeza en el mensaje de Jesús, porque entonces pues van a misa, pero por otro lado van a los horóscopos, van a los adivinos y van a ese tipo de cosas. Por un lado, participan en las celebraciones, pero ven a una persona necesitada y le vuelven la cara. Por otro lado, van y pues dicen y participan en muchos grupos y muchos movimientos, pero por otro lado apoyan el aborto. Entonces ahí hay una distorsión muy marcada. Hay que entender algo muy importante, y lo decías con Han en su libro. Uno de los mayores problemas que tiene el católico es que desconoce aquello que tiene. Tiene un tesoro dentro de su casa y no lo logra reconocer porque está fascinado de esas nuevas tendencias, de esas nuevas creencias y cree que con eso va a cambiar el mundo, cuando el mundo ya lo cambió Cristo venciendo el pecado. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a profundizar en eso, entender que tenemos que reactivar nuestra devoción, no una devoción de prácticas vacías, no, todo lo contrario, un encuentro verdadero con el Señor. Reavivar ese querigma, darnos cuenta que Jesús nos ha salvado, que Jesús entregó su vida por salvarnos del mayor de los males, que es justamente el pecado. Porque el pecado es una realidad, porque el demonio es un enemigo. No necesariamente como lo pintamos, ni esperemos que se manifieste físicamente como aquel bicho, por decirlo de una manera, con cuernos y cola todo rojo y que nos vaya a hacer daño y asustarnos, no. Él afecta hacia nuestra vida, Él afecta hacia nuestras emociones, Él afecta a nuestras conciencias y nos lleva a hacer todo lo contrario que Cristo nos enseña. Hoy no podemos hablar de misericordia y no podemos enaltecer justamente el sacrificio de Cristo si no somos completamente conscientes de qué fue lo que nos salvó. Por eso Jesús, el inicio del Evangelio, les da poder de expulsar demonios. ¿Por qué? Porque el demonio es aquel que siembra en el hombre todo aquello que lo hace alejarse de Dios, que lo divide de esa vid. ¿Recuerdan el ejemplo de la vid y pues justamente los sarmientos? Bueno, el demonio es aquel que se encarga de cortar esos sarmientos que nos alejan de la vid, que es Jesús, y su savia viva que nos motiva y nos ilumina. Entonces, eso es lo primero de lo que debemos de partir. O sea,
No podemos hablar, reitero, del sacrificio de Cristo y enaltecer el gran amor de Cristo si no somos conscientes también de qué fue lo que nos salvó, por qué tuvo que llegar a esos extremos y que seguimos luchando contra esas acechanzas del maligno. Entonces, pidámosle al Señor también esa capacidad de dejarnos llevar por verdaderamente el Espíritu, comprender el Evangelio, que el Evangelio siga resonando en estos tiempos y que podamos verdaderamente lograr una conversión real. Y así, con una iglesia católica reformada, pero reformada como corresponde, en la gracia, en la tradición, en las enseñanzas de Jesús, podamos pues sí llevar ese mensaje a todo aquel que no cree. Asumamos nosotros ese compromiso también y llevemos la buena enseñanza a todo aquel que lo necesita. Bendiciones.